La Edad del Hierro en la península ibérica transcurre entre los inicios del primer milenio y la conquista romana. En este marco temporal tienen lugar importantes transformaciones sociales y económicas, entre otras el urbanismo, la implantación de la metalurgia del hierro o la adopción del torno alfarero. Los grupos humanos que habitan la península en la época, responsables de dichas transformaciones, se conocen gracias a las fuentes clásicas escritas. Los vaceos son la etnia prerromana que habitó el territorio central de la cuenca del Duero. Su desarrollo urbano muestra un patrón de poblamiento peculiar, con la aparición de las primeras ciudades de nuestra historia que pudieron albergar varios miles de habitantes. Estos núcleos urbanos están regidos por una aristocracia guerrera, como lo atestiguan las fuentes clásicas y la arqueología. La economía del pueblo vaceo es fundamentalmente agropecuaria. Importancia especial tiene el cultivo de cereales, que proporciona los excedentes necesarios para comerciar con otros territorios. En apenas 20 generaciones, los vaceos imprimieron su sello particular a estas tierras. La arquitectura de adobe y madera, la explotación agropecuaria de base cerealista o la cultura del vino y el banquete han llegado hasta nuestros días como parte de una herencia que a todos nos pertenece. Pintia se localiza en el extremo oriental de la provincia de Valladolid, en los términos de Padilla de Duero y Pesquera de Duero. La Universidad de Valladolid, a través de su Centro de Estudios Vaceos, Federico Wattenberg, ha trabajado en ella durante más de 30 años consecutivos. El enclave se ha convertido en referencia obligada para el conocimiento del mundo vaceo. La zona arqueológica Pintia ocupa 125 hectáreas. Su enorme riqueza patrimonial da testimonio de su ocupación por vaceos, romanos y visigodos a lo largo de más de 1000 años. En Pintia se distinguen varias áreas funcionales. A un lado del río Duero se encuentra la ciudad de las Quintanas, defendida por fosos y muralla, su necrópolis de las Ruedas, el Ustrinum o crematorio de los Cenizales y un posible santuario. En la orilla contraria se localiza el barrio artesanal de Carralaceña, con su zona residencial, necrópolis y centros de producción alfarera. A todo ello se añaden como elementos también propios de la ciudad los campos de cultivos, pastos, montes y viales. En la región vacea es evidente la ausencia de materias primas para el trabajo de broncistas, herreros y orfebres. Los metales en bruto debieron ser importados, al igual que el granito que conforma sus típicas ruedas de molino para molturar el grano. No obstante, el alto grado de desarrollo técnico y estético de los objetos metálicos hallados en Pintia nos hablan de la existencia de un artesanado altamente especializado. En diversos enclaves vaceos han aparecido tesoros cuyas joyas poseen una personalidad propia. En Pintia se descubrieron 3 tesorillos en la zona de hábitat de las Quintanas. La cronología de su ocultación en ambiente doméstico apunta a los siglos II o I a.C. Los hallazgos incluyen arracadas o pendientes, torques, brazaletes espiraliformes, pulseras, anillos, fíbulas o imperdibles y otros tipos de piezas. Las piezas se elaboran preferentemente en plata, aunque no falta el oro para pendientes y anillos. En el cementerio de las Ruedas de Pintia han aparecido también joyas de barro, imitaciones de joyas modeladas en arcilla que acompañarían al muerto en su tumba, mientras las auténticas se mantienen en la familia a lo largo del tiempo. Unas y otras son el testimonio de las costumbres de una élite aristocrática que encuentra en estas joyas un elemento más de distinción frente a los otros. Pero la orfebrería no es sino uno más de los elementos que nos permiten reconstruir la historia de nuestros antepasados vaceos, comunidades prerromanas cuya idiosincrasia permanece aún en estas tierras y sus gentes. Una herencia que es parte de nuestras señas de identidad y por tanto a todos nos pertenece. Su preservación para el conocimiento y disfrute presente y de generaciones futuras forma parte del empeño de los investigadores que desde la Universidad de Valladolid trabajan en este yacimiento declarado Bien de Interés Cultural en 1993.